Sean bienvenidos a su clase de matemática. En esta oportunidad trabajaremos la lección 3.8, ángulo de inclinación de una recta. Esta lección corresponde a la unidad número 2 del programa SMATE de segundo año de bachillerato. Antes de comenzar, es necesario recordar algunos conceptos básicos. Dada una recta L, llamaremos ángulo de inclinación de la recta L al ángulo formado a partir del eje X positivo hasta la recta. Este debe ser medido en el sentido antihorario. Antihorario significa en el sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj. Observen la imagen. Este sentido es sentido antihorario. Entonces definiremos el ángulo de inclinación en este sentido antihorario. Es de recordar que el sentido de giro antihorario lo tomaremos como positivo, será un ángulo positivo. Este sentido, que es contrario al movimiento de las agujas del reloj, será positivo. Mientras que el sentido de giro horario, que será en el mismo sentido del movimiento de las manecillas del reloj, lo tomaremos como negativo. Entonces, el ángulo de inclinación se define a partir del eje X positivo, observen esto, hasta la recta, pero medido en el sentido antihorario, es decir, en el sentido positivo. Si m es la pendiente de la recta y θ es su ángulo de inclinación, entonces debe de cumplirse que la función tangente de ese ángulo de inclinación, es decir, el ángulo θ, debe ser exactamente igual a m, es decir, a la pendiente de la recta. Como estamos interesados en encontrar el valor de θ, es decir, su ángulo de inclinación, lo podemos despejar de esta fórmula y me va a quedar la tangente no está ni multiplicando, ni restando, ni dividiendo, ni sumando. Al pasar al otro lado del signo igual, pasa como su función inversa. Entonces vamos a tener tangente inversa del valor de la pendiente. Veamos el ejemplo. Calcular el ángulo de inclinación de la recta x más 2y más 1 igual a 0. Para la solución de este problema, haremos uso de esta ecuación que ustedes ya conocen, conocida como la ecuación de la forma pendiente-intersecto. Y además utilizaremos la fórmula que acabamos de ver, que será la tangente de la pendiente de una recta. Con estas dos herramientas o con estas dos fórmulas resolveremos este ejemplo. Veamos el primer paso. Lo primero que haremos será despejar la variable y en la ecuación y luego la vamos a comparar con la ecuación pendiente-intersecto y con ello determinaremos la pendiente. Entonces lo primero que haremos será tomar la ecuación y calcular la pendiente. Para ello despejaremos y. Entonces vamos a tener 2y igual la x que está positiva pasa a negativa y el 1 que está positivo pasará negativo. Entonces y va a ser igual a el 2 que está multiplicando pasará a dividir tanto con la x como con el 1. Entonces y va a ser igual. Aquí tengo menos x sobre 2. Eso lo puedo escribir como una fracción de esta manera. Menos 1 sobre 2, es decir, menos 1 medio de x. Y menos 1 medio. Claramente puedo ver que el valor que acompaña a la x es menos 1 medio. De tal manera que al compararlo con la ecuación pendiente-intersecto, puedo ver claramente que el valor de la pendiente es entonces menos 1 medio. Paso número 2. Con el valor de la pendiente que ya calculamos, entonces ahora vamos a calcular el ángulo de inclinación de la recta, utilizando la fórmula tangente del ángulo igual a m, es decir, la pendiente. Como les decía anteriormente, este valor de la tangente es una función. No está multiplicando, ni dividiendo, ni restando, ni sumando, ni haciendo ninguna operación aritmética. Por lo tanto, al otro lado del signo igual,
No voy a pasar la tangente a multiplicar, ni a dividir, ni a hacer ninguna operación. Para poder eliminar la tangente, utilizo su inversa. Entonces, vamos a aplicar la tangente inversa en ambos lados de la ecuación. La inversa de la tangente es la tangente inversa o el arco tangente, que se denota, en este caso lo tenemos como tangente a la menos 1. Esto será tangente a la menos 1 de la tangente del ángulo igual, y como aplicamos tangente a la menos 1 a este lado de la ecuación, también lo aplicamos al otro lado. Esto será la tangente inversa de m, es decir, la pendiente. Esta tangente inversa se elimina con su función, es decir, la función inversa de su función, de su misma función, eso se elimina, da 0, entonces solamente me queda el ángulo que va a ser igual a la tangente inversa de m. Y ya vemos en el paso anterior que m vale menos 1/2. Tomamos nuestra calculadora y calculamos la tangente inversa de menos 1/2 y nos resulta menos 26.6 grados. Pero ¿cómo obtenemos esto en la calculadora? Veamos el proceso en la calculadora. Muy bien, en la calculadora haremos el siguiente procedimiento para obtener el menos 26.6. Lo que haremos será primero presionar la tecla Shift y luego presionamos tangente. Ahí activamos la tangente inversa, ahí pueden ver tangente a la menos 1. Y luego colocaremos menos 1/2. Menos, luego activamos la tecla para colocar fracciones y colocamos entonces 1/2. Cerramos el paréntesis y le damos igual. Y ahí pueden observar ustedes menos 26.56, eso lo aproximamos a menos 26.6. Y así es como utilizamos la calculadora para sacar o para obtener este valor. Ahora que ya sabemos cómo obtener el valor del ángulo, menos 26.6, ahora procederemos a lo siguiente. El ángulo medio negativo. ¿Qué significa que el ángulo medio negativo? Significa que si el ángulo es negativo, ha sido medido, es medido en el mismo sentido del movimiento de las agujas del reloj, es decir, cuando es negativo. Pero recuerden ustedes que la definición de ángulo de inclinación de una recta se define a partir de un ángulo positivo, es decir, un ángulo en el sentido antihorario. Por lo tanto, lo que debo de hacer será pasar este ángulo negativo a un ángulo positivo. Este procedimiento lo haremos siempre que el valor del ángulo me dé negativo. Si hay un ejercicio en el que el ángulo me dé positivo, entonces no debo de hacer este procedimiento. Para convertir este ángulo negativo a un ángulo positivo, entonces lo que haremos será sumarle 180 grados. Entonces vamos a tener que el ángulo va a ser igual a menos 26.6 más 180 grados. Y esto nos resulta 153.4 grados. Como este ángulo es positivo, entonces este es el que tomaré como respuesta y no este. Debo tener cuidado con esto. Siempre que el ángulo me dé negativo, recuerden, entonces le sumaré 180 grados y lo convertiré a un ángulo positivo. Este ángulo negativo significa que está medido en el sentido horario y este está medido en el sentido antihorario. Entonces nosotros tomaremos el valor positivo. Paso número 3. En el paso 3 vamos a encontrar los puntos intersectos de la ecuación. Los puntos intersectos recuerden que nos servirán para graficar. El primer punto será el punto x, 0. Tomamos la ecuación y en lugar de y sustituimos por 0. Tenemos x más 2 por el valor de y que es 0 más 1 igual a 0. Esto se elimina y me queda solo x más 1 igual a 0. Despejo x, esto va a ser igual, el 1 que está positivo pasa a negativo y tengo el primer punto intersecto que será el punto menos 1,0.
Hago lo mismo y encuentro el intersecto en el eje Y. Ahora el valor que voy a hacer igual a 0 es el de x. Tomamos la ecuación y en lugar de x escribo 0 más 2y más 1 igual a 0. Eso se elimina y la ecuación solo me queda 2y más 1 igual a 0. Despejamos y. El 1 que está positivo pasa a negativo y el 2 que está multiplicando pasará a dividir, obteniendo entonces menos 1 medio. Esto significa que el segundo punto intersecto será 0, menos 1 medio. Vamos al paso número 4. En el paso 4 vamos a graficar en el plano cartesiano. Para ello nos auxiliaremos de la aplicación GeoGebra. Estamos en GeoGebra y aquí tengo el plano de coordenadas cartesianas, el plano cartesiano. Comienzo ubicando los puntos intersectos que calculamos en el paso número 3. El primer punto intersecto es 0 en x, menos 1 en x, 0 en y. Entonces voy a tener el primer punto acá, menos 1, 0. Y el otro punto intersecto es 0 en x, menos 1 medio en y. Entonces me quedará aproximadamente por acá. Entonces tengo 0 menos 1 medio, que es lo mismo 0.5. Ahora que tengo estos dos puntos intersectos, tomamos la regla y trazamos la gráfica. Trazamos la gráfica de esa manera y ahí tengo entonces graficada mi línea recta. Ahora debo de ubicar el ángulo de inclinación. Recuerden que eso es lo que me pide el ejercicio. No necesito tomar el transportador y medirlo. Si esto lo ubiqué bien los puntos, entonces el ángulo va a estar bien. Recordemos que el ángulo de inclinación será el ángulo medido a partir del eje X positivo. Este es el eje X positivo hasta la recta. Entonces este ángulo es el que debo de medir. Entonces trazamos el lápiz y lo colocamos el valor. Ahí tengo entonces 153.4. Recuerdan ustedes que me dio un valor negativo. Me dio menos 26.6. ¿A dónde lo ubicaría? Lo ubicaría aquí. Observen, ahí estarían los 26.6 que me daba, pero este no es el ángulo de inclinación, porque este ángulo está medido a partir del eje X en el sentido horario. Y recordemos que el ángulo de inclinación debe medirse a partir del eje X positivo hacia el sentido antihorario. Por lo tanto, ese 26 no debe ir como parte de la respuesta, sino que la respuesta debe ser 153.4 grados. Una vez que hemos graficado, con ello finalizamos el ejercicio. Espero que este video les sirva para trabajar la tarea que tienen de esta lección. Y pues por mi parte sería todo por esta vez. Nos vemos en una próxima oportunidad, en un próximo video. Hasta pronto.